Mario, ¿de qué nos hablas hoy? Del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá y los nuevos compromisos laborales que asumió México, y todo el tema alrededor de las recientes debates Sí, alrededor sobre de todo las en la reglas industria de origen. automotriz, ¿verdad? Es correcto, es Y una Canadá ya industria se metió también al fundamental. ring, Esa ya se prohibió el ring. es precisamente la noticia en desarrollo de que Canadá ya se unió a México en esta controversia que quieren interponer. Recordemos, para darle un poco de contexto al asunto, pues se modernizó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en el 94, perdón, no, firmado en el 92 y entrado en vigor en 94. En el 2015 llega Donald Trump, anuncia su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos y pues detona un par de años turbulentos que terminan, en resumen, en 2018, en noviembre 30 de 2018 para ser precisos, el último día de la presidencia de Enrique Peña Nieto, firmando en Buenos Aires junto con Donald Trump y su contraparte Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, firmando lo que sería el acuerdo de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hacia el presente Tratado México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué significa esto? Este nuevo tratado contempla una serie de modernizaciones en ciertas áreas del acuerdo comercial económico que implica el mismo. Uno de estos componentes, uno de los más importantes, me atrevería a decirlo, es estos renovados compromisos laborales que asume México en la cuestión sindical sobre todo. Entonces, hay un desarrollo, como lo comentábamos, Güero, sobre cómo en Silao, Guanajuato, se dio este tema de las votaciones en las que 6,494 trabajadores de la planta General Motors en Silao, 55% rechazaron la propuesta de contrato colectivo creada por un sindicato de la CTM allá en aquella región. El proceso fue histórico por haber roto con el dominio de aquella institución, así como por haber sido el proceso que se activó la primera vez del mecanismo laboral de respuesta rápida creado en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá para asegurar la libertad sindical. Esto es uno de los elementos que se modernizó en este Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y como bien lo comentaste, Güero, pues bueno, ahora Canadá está de acuerdo en esta petición que va a solicitar México en el tema de las reglas de origen. Pues México tiene una interpretación y ahora se suma Canadá. México y Canadá tienen una interpretación de lo que viene siendo las reglas de origen. Por otro lado, Estados Unidos tiene otra interpretación. Hablemos de las reglas de origen. Dice, las reglas de origen, y esto es con información del diario El Economista, las reglas de origen se refieren al criterio pactado en un tratado para definir cuando un bien es considerado originario por su nivel de contenido regional para gozar de las preferencias arancelarias. ¿Esto qué significa? Que para que un producto pueda ser considerado dentro de los estándares del libre comercio, es decir, sin aranceles, para que pueda transitar de México a Estados Unidos y de regreso sin aranceles, tiene que tener un cierto contenido regional, es decir, que fuese fabricado en la región Norteamérica. Estos criterios aumentaron de 62.5% a 75% como parte de este modernizado Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Desde hace décadas, México, Estados Unidos y Canadá desarrollaron una cadena de suministro integrada por cientos de proveedores que proporcionan miles de piezas de vehículos, algunos de los cuales cruzan la frontera varias veces a medida que se ensambla productos mucho más grandes. Por ejemplo, el automóvil difícilmente se puede calificar como un producto hecho en Estados Unidos o un automóvil hecho en México o un automóvil hecho en Canadá. ¿Por qué? Porque una sola pieza cruza varias veces de México hacia Estados Unidos, regresa a México, se vuelve a ir a Estados Unidos, vuelve a regresar hasta que pueda ser considerado un producto final. Entonces, la mayoría de las importaciones de Estados Unidos son en realidad productos que ya habían hecho ellos mismos, simplemente están regresando como parte de esta cadena de suministro, sobre todo en un tema tan importante como es el tema automotriz. Ahora, ¿por qué es el conflicto? Dice, México y Canadá afirman que si, por ejemplo, una puerta de un automóvil se exportó hacia los Estados Unidos,
se exportó de Estados Unidos a México, es decir, que México importa esta puerta de un auto con un contenido regional de 80%. Ese porcentaje se debe redondear a 100%, dado que ya cumplió con la regla de origen que establece que se debe fabricar aquí en esta región y sumarse al contenido regional calculado para el automóvil, para que pueda ser calificado como libre de aranceles. Sin embargo, por otro lado, esa era la postura de México y Canadá. Por el otro lado, Estados Unidos se sostiene que solo se debe añadir el valor correspondiente al 80% de ese, por ejemplo, de esa puerta, de ese automóvil, y no el 100% cuando se está haciendo el cálculo. Es una serie de tecnicismos que al final de cuentas culminan en un debate público, pues recordemos que la secretaria de Economía Tatiana Cloutier se reunió hace un par de semanas con su contraparte Katherine Tai, la representante comercial en el gobierno de los Estados Unidos, y públicamente pues dijeron que no habían llegado a un acuerdo y había una discrepancia en la interpretación de este elemento fundamental, que es las reglas de origen. Hoy el desarrollo pues es ese, que Canadá está de acuerdo con México, y ayer lo dio de conocer la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, diciendo que pues se congratula y está en el desarrollo de Canadá, que se suma a México en este tema de la disputa por las reglas de origen y la interpretación de la misma contra los Estados Unidos. ¿Y a qué voy con todo esto? Pues que es parte de esta modernización del Tratado de Libre Comercio, un proceso que seguimos muy de cerca en este espacio, de cuando empezó la modernización, pues que no siempre estuvo garantizada. Recordemos que se hubieron momentos muy tensos durante la negociación, incluso pues la amenaza del presidente en ese entonces, Donald Trump, de detonar la salida de los Estados Unidos del acuerdo, algo que hubiera creado pues significativamente, sin duda alguna, problemas para los tres países, y así lo detalló el presidente López Obrador, aclarando sobre cómo llega él a la presidencia, y pues se ve enfrentado a esta situación en que el presidente Trump amenaza con imponer ascendentes aranceles a todos los automóviles y incluso con cerrar la frontera. Entonces eso fue el debate en ese entonces. Hoy, un par de años después, tenemos pues lo que viene siendo la primera disputa directa o indirecta a partir de este modernizado acuerdo comercial. Habrá que seguir de cerca este tema, y con esto concluyo mi participación esta mañana. Habrá que seguir de cerca este tema, lo comentamos a grandes rasgos la semana pasada, por eso me atreví a plantearlo en este espacio, a plantearlo como seguimiento a lo comentado la semana pasada. Y hoy pues el tema es ese, de que Canadá y México pues tienen una interpretación del tratado, mientras que Estados Unidos tiene una interpretación distinta. Y eso pues digamos que es parte de la negociación, es parte del debate, y es lo que se esperaba. Recordemos que el tratado pues es un elemento fundamental de la economía mexicana, pero también lo es para la economía de Estados Unidos, y sin duda alguna que para la economía de Canadá también. Podría ser esto causal